Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo al actor, gestor teatral, director Héctor Manrique, también responsable de esas maravillas que vemos en la Concha Acústica de Bellomonte, que va a dar un salto cuántico en su carrera actoral, porque va a pasar de haber representado a un ser como Edmundo Chirinos a representar al libertador Simón Bolívar. Querido Héctor, buenos días, qué gusto tenerte en el programa. Igual para mí, querida, siempre es un gusto para mí conversar contigo, de verdad. A ver, Héctor, ¿cómo ese salto de representar a Chirinos, que de hecho lo representaste nuevamente hace poco, a el salto a Bolívar? O sea, internamente, ¿qué significa eso para ti? Bueno, este, el germen de este espectáculo desde el punto de vista técnico tiene mucho que ver con Sangre en el Diván, ¿no? Yo en Sangre en el Diván, todo lo que decía sobre el escenario había sido dicho por el señor Edmundo Chirinos en una entrevista a Ibellice Pacheco, ¿no? Es decir, podríamos hablar de una especie de dramaturgia, de un teatro vivencial donde el espectador lo que está escuchando fue dicho por ese personaje que fue en un momento una persona. En este caso, desde ese punto de vista técnico, es más o menos lo mismo, porque todo lo que yo diga sobre el escenario fue escrito por Simón Bolívar, ¿no? Es decir, el esqueleto, la armadura, la columna vertebral de este espectáculo han sido las cartas del Libertador, sus proclamas, y también ha sido sumamente útil para nosotros en el armado de esto, el diario de Bucaramanga que escribió quien fuera uno como de sus secretarios, de una de las personas que estuvo mucho más cerca de él, sobre todo en el año 28, como fue el de la Croix, el Perú de la De Croix. la Croix, sí. Ujú. Entonces, con ese material, que es muy frondoso, porque Bolívar se dice que escribió más de 10.000 cartas, aunque hay publicadas cerca de 4.000 de ellas, con la asesoría absolutamente invalorable de Inés Quintero, Claro. quien nos dio pues como una especie de curaduría de las cartas que considerábamos mucho más representativas de lo que él pensaba, de sus angustias. A partir de ahí nosotros armamos, digamos, este espectáculo, que en mí surge la necesidad de hacerlo a partir de un trabajo que también hice con Inés Quintero, lo llevamos a escena en octubre del año pasado, donde ella tomó las cartas de María Antonia Bolívar, del Marqués del Toro, de Juan Germán Rocio y de José María Vargas, y una de las cartas de Bolívar. Hicimos un espectáculo muy conmovedor y muy poderoso, que nada más hicimos una sola función en la Quinta Nauco, donde los espectadores de 10 en 10 iban pasando por cada una de esas habitaciones y escuchaban a estos actores, que era Carlota Sosa, Antonio Deli, Rafael Romero, Oye, entre pero otros. ustedes tienen que reeditar eso, hacerlo más veces, porque eso es un lujo. No, mira, lo que estás diciendo es algo que tenemos nosotros como deuda, porque además fue verdaderamente poderosísimo, no solamente por la calidad de los actores, que son unos actores todos formidables, sino el hecho de saber que eso que ellos están diciendo lo escribió alguna de esas personas en un momento determinado. Y cómo eso todavía a nosotros en la Venezuela actual sigue hablándonos con una contundencia, con una fuerza absolutamente, por un lado podríamos decir incluso hasta desgarradora. Y a partir de haber hecho ese espectáculo, yo incluso en aquel momento se lo comenté a Inés Quintero, yo le dije, oye, yo quisiera hacer algo como esto, pero con la figura de Simón Bolívar, ¿no? Porque Simón Bolívar creo que uno de esos personajes del cual todo el mundo habla, todo el mundo tiene una historia de él, todo el mundo lo ve de una manera o la ve de otra. Y que Y fue lo un que hombre pasa muy fundamentalmente con contradictorio, él, Héctor. Fue un hombre muy contradictorio porque el Bolívar de Angostura no es el mismo Bolívar de la Constitución de Bolivia. Son dos personas así es. distintas. Bueno, como somos todos los seres humanos, ¿no? Que a partir de que va pasando el tiempo, uno entra en contradicciones con las cosas que uno puede haber pensado antes, donde aparecen tus bondades, pero también aparecen tus mezquindades, ¿me entiendes? Aparecen tu soberbia, como aparecen tus grandezas.
porque todo eso es Bolívar, porque en Así, definitiva todo esto somos los seres humanos, ¿me entiendes? Con nuestras cosas buenas, con nuestras cosas malas y nuestras cosas regulares. Y a mí me interesaba mucho procurar adentrarme en un personaje tan desconocido como es Simón Bolívar, pero tan absolutamente. manoseado a su vez, ¿me entiendes? Y tan utilizado más que todo. Te voy a interrumpir, Héctor, porque vamos a identificar el circuito. Ya regresamos contigo. Ya venimos con Héctor Manrique, grabando. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando con el actor Héctor Manrique, quien va a encarnar a nuestro libertador Simón Bolívar en la obra Simón Bolívar, mi último delirio. Sí. Esto se va a presentar a partir del 26 de agosto, ¿cierto? No, ya cambiamos la fecha de estreno para el 2 de septiembre. Para el El 2 de día septiembre. viernes 2 de septiembre va a estar en el Teatro Trasnocho, viernes, sábado y domingo durante 5 semanas. Sí. Estupendo, porque así hay tiempo de verlo porque a veces cuando las dan, bueno, esto de la Quinta Nauco me tiene impresionada de que lo hayan dado una sola vez y de verdad que es una deuda que tienen con todo el público caraqueño de reeditar eso Totalmente. varias veces. Bueno, habíamos cerrado diciéndote que Bolívar había sido, la figura de Bolívar había sido utilizada por todo el mundo y a su propia conveniencia, ¿no? Sí, pero yo creo que el mismo Simón Bolívar tenía conciencia de que a partir de lo que él había hecho en el futuro era muy probable de que su obra y su pensamiento se usara de cualquier manera. Fíjate tú que él escribe en una de sus cartas, dice, si algunas personas interpretan mi modo de pensar y en él apoyan sus errores, me es inevitable. En mi nombre se quiere hacer el bien y el mal y muchos lo invocan como el texto de sus disparates. Estaba Ya clarísimo el Bolívar en aquel libertador. momento se daba cuenta de que muchas de las cosas que él hacía, los demás la usaban a su conveniencia, como le provocara. Y eso hasta el día de hoy sigue lamentablemente sucediendo y sucede fundamentalmente, creo yo, porque desconocemos mucho a Bolívar. Y entonces al desconocerlo Herramienta. verdaderamente, entonces cualquier otro lo agarra, lo usa, lo manipula. Porque vamos a estar claros, Bolívar, si una de las cosas que uno se da cuenta, y además a mí me parece enormemente conmovedor, es que es un hombre lleno de todas las contradicciones, como estamos todos, pendiente de las cosas más nimias. Un ser Uno revisa sus humano. cartas. Y aquí, Héctor, el gran problema ha sido endiosar a Bolívar. Si la grandeza de Bolívar justamente viene de que fue un ser humano, como tú dijiste, Exacto. con sus debilidades y con sus fortalezas, con sus mezquindades y con sus generosidades, pero era un ser humano. O sea, endiosarlo es lo peor que le hemos podido haber hecho, porque su grandeza fue que logró todo lo que logró, a pesar de ser un ser humano, con todos los defectos que tenemos los seres humanos. Así es, estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, por supuesto, la única forma de que uno pueda acercarse a esa figura además que yo siento incluso que en los últimos años lamentablemente nos ha hecho mucho daño, porque también en nombre de él se han hecho unos disparates absolutamente extraordinarios. Totales. Incluso él se ha ganado una animadversión en mucha gente por el mal uso que se ha hecho de sí mismo. Y a mí me parecía eso como todo el germen dramático, dramático, sin lugar a dudas, para poder hacer un espectáculo. Digamos, estos son como los resortes que me impulsaron a plantearle al Grupo Actoral 80 que hiciéramos un trabajo a partir de los textos de Bolívar, donde la persona cuando entre al teatro va a escuchar solo son textos dichos por él, textos que incluso a uno le pueden sorprender muchísimo en un momento como el que estamos viviendo, ¿no? Cuando de pronto él en un momento dice, y uno ve lo que estamos viviendo en este momento, y dice, yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. Uno, la América es ingobernable para nosotros. Dos, el que sirve una revolución ara en el mar. Tres, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Ay, Dios mío. Bueno, Eso lo escribió ese eso señor es Venezuela 2022. 2022. Absolutamente. Entonces, de pronto cuando yo leo esto, cuando Inés nos mandaba estas cartas, porque esto lo usamos en el espectáculo del que te hablaba, yo decía, pero no puede ser, ¿me entiendes? No,
la vigencia en algunas cosas, ¿me entiendes? Por otro lado, uno revisa su correspondencia y ve cómo habla mal de todo el mundo. Habla mal de PAE, habla mal de Santander, habla mal de TIAR, habla mal de aquel, Claro, habla mal pero del otro. es que tenía también conspiradores por todos lados, pero también era ese ego, esa soberbia de la que tú hablaste, de querer ser el único que brille. Fíjate que él Exactamente. al único que quiso de verdad fue el Mariscal Sucre, pero de resto a todos los demás le tenía una rabia horrible. Y tú dices, Claro, pero por el otro lado tú lo veías sufriendo como estamos sufriendo los venezolanos en este momento porque no había unión. Uno lee cartas de él donde él dice bueno, por qué fíjate somos incapaces de unirnos. en su última proclama dice, el día que se consolide la unión, que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Dios mío, o sea, qué palabras tan... debe estar dando vueltas por ahí el pobre Bolívar. Se nos acabó el tiempo, querido, pero nos vemos. Va a ser en el trasnocho, ¿verdad? En el trasnocho, vamos a estar en el trasnocho, los esperamos allá y estoy seguro que la van a pasar Yo también. conmovedoramente bien. Yo Sí, también. Gracias, Héctor, por habernos acompañado en la mañana de hoy. no. Un abrazo. Gracias a ti, querida. Chao. Despedimos a Héctor Manrique, identificamos el circuito. Ya venimos.